señores, semana tras semana vemos que las noticias tienen un ritmo vertiginoso. Ritmo vertiginoso, por un lado, el viaje del ministro de Economía hacia el Fondo Monetario Internacional, después el presidente de la Nación, que estuvo con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué toco este tema? Porque lo económico está concatenado a lo político de una deuda que se contrajo con anterioridad. Pero mientras tanto, semana tras semana, hay mucha actividad dentro del marco legislativo, dentro del Poder Ejecutivo, y también hay mucha actividad relacionada con los temas de género. Y para hablar de este tema, nos encontramos ahora con Cecilia Gómez Mirada. Cecilia Gómez Mirada es subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete. Y ahora sí, la Cámara te tomaba. El cargo es largo. El cargo es largo. El cargo es largo, pero desde ya, bueno, un placer que estés acá. En primera instancia, bueno, estuviste en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Así es. Y por otro lado, organizaron una jornada dirigido a las mujeres. Si te parece, vamos con los temas de género, que estás trabajando muchísimo. Por supuesto. Estuvimos este fin de semana, el sábado, en Lomas de Zamora. Nos encontramos las mujeres de la tercera y la octava sección electoral. Ahí estamos viendo, impresionante. Sí, había más de 5.000 mujeres. De la tercera y de la octava nada más. Los 19 distritos que integran la tercera sección electoral y los que somos de La Plata, la octava. Estuvimos debatiendo, hubo varias comisiones de trabajo, estuvimos debatiendo ambientalismo, justicia, cuidados. Y todo esto, ¿por qué? Porque en el mes de noviembre la Argentina va a ser sede de la Asamblea Latinoamericana de la CEPAL, donde se va a hacer el documento que va a llevar el nombre de la Ciudad de Buenos Aires, el documento Buenos Aires, donde se va a hacer una proclama sobre la sociedad de cuidado. Para eso, quienes organizan, que son el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, la Cancillería, ONU Mujeres y la CEPAL, decidieron que en la Argentina pudiéramos hacer una serie de eventos anteriores antes de llegar a noviembre. Todas las provincias de la Argentina están debatiendo, están elaborando las relatorías de cada uno de los encuentros de las mujeres, que bueno, ahí ves la cantidad del interés, la necesidad de encontrarnos, la necesidad de estar discutiendo estas temáticas para que bueno, nuestro país lleve la oposición que realmente es participativa y bien construida desde abajo. La oposición a la ONU. La oposición al encuentro a la Asamblea Latinoamericana, donde los países miembros van a estar debatiendo el documento que va a ser la Declaración Buenos Aires, que va a salir de esa conferencia. Bien, clarísimo. Contanos un poco, bueno, vos sos militante del movimiento defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Qué derechos vos ves que se están recuperando y cuáles todavía siguen cercenados? Y siguen varios, ¿Sí? Sí, obvio. El tema de cuidados y los espacios, los jardines maternales, los lugares donde las mujeres puedan dejar de alguna manera a sus hijos para poder estudiar, para poder trabajar, es uno de los más importantes. Eso es parte de lo que estamos discutiendo. Todo el tema de lo que es la justicia, ¿no? La celeridad de las causas judiciales cuando hay denuncias por violencia de género, todavía eso viene muy lento, ¿no? muy lento, muy dificultoso. Por eso todavía las mujeres seguimos diciendo que necesitamos una justicia con perspectiva de género, una justicia que realmente pueda tomar las temáticas y las problemáticas de las mujeres y que esté consustanciada con esos temas y con la celeridad que necesitan sobre todo las causas y las denuncias de violencia de género. Bueno, las brechas salariales, la brecha digital, digo, hoy el mundo está absolutamente tecnologizado y muchas mujeres, y lo decían ahí en las reuniones, dentro de las conclusiones de las relatorías, hay mujeres que no tienen dispositivos celulares. Discúlpame, o sea que la brecha digital discrimina también a la mujer. Sí, y hay mujeres que no tienen teléfonos celulares, los aparatos los contaban ahí en las reuniones, o que los tienen que cambiar o los tienen que dejar porque el hombre violento o aquel que la acosa por temas de género tienen que cambiar el número, tienen que dejar el celular. Bueno, eso realmente es una dificultad. La conectividad es otra dificultad, ¿no? Bueno, las mujeres siempre estamos sufriendo la desigualdad, ¿no? Y la pobreza, como decimos, siempre tiene cara de mujer y está muy feminizada también. Qué tema, ¿eh? Qué tema para meditar, ¿no? Hacer introspección y decir, señores, observemos lo que dice quien lo milita día a día. Y además, bueno, eso, muchas mujeres, mucha necesidad del encuentro, mucha necesidad de compartir, de estar, de debatir, de decir lo que pensamos también, ¿no? Eso es.
Bien. Ahora vamos a... Estuviste en la Cámara de Diputados con el jefe de gabinete, Juan Mansur. Contanos un poco... Estuvo la jefatura de gabinete de ministros cumpliendo con el artículo 101 de la Constitución que ordena e indica que el jefe de gabinete tiene que brindar el informe al Congreso de la Nación, Cámara a Cámara. Habíamos estado en la Cámara de Senadores y en esta instancia el jefe de gabinete, Juan Mansur, se puso a disposición de diputados. Nos recibieron la semana pasada y primero presentamos el informe escrito, que es cuando el jefe de gabinete se pone a disposición, los legisladores hacen preguntas, ¿no? Hacen preguntas escritas, la jefatura de gabinete, el jefe de gabinete las responde, recibimos récord histórico, nos vamos superando informe a informe, respondimos más de 4.000 en un mes. De preguntas, de las más variadas, donde obviamente la economía se llevó el 30% de las preguntas del informe, también porque, bueno, viste que tuvimos la reforma en la estructura de ministerios y economía absorbió desarrollo productivo y agricultura, así que, bueno, economía, desarrollo productivo y agricultura, en este informe se llevaron 1.151 de las preguntas. Luego educación, tuvimos más de 300 preguntas para el tema educativo. Salud, educación, seguridad, fueron los ministerios que más requerimientos recibieron. Y bueno, y cuando fue el momento de llegar a la sesión informativa presencial, después de la presentación y del discurso y el informe, ¿no?, de la marcha del gobierno, recibimos ahí presencialmente 100 preguntas más que las respondimos, el jefe de gabinete las respondió a todos los legisladores presentes. Me imagino la dinámica, ¿no? De recibir 100 preguntas, la dinámica, la cantidad de horas que habrán trabajado vos y todo el equipo. La sesión, ¿no?, duró más de 8 horas y el equipo de la subsecretaría, junto con el nuevo vicejefe de gabinete, que es Juan Manuel Olmos, realmente trabajamos durante toda la jornada para que, sobre todo, las preguntas las pudiéramos responder con datos concretos, bien concisa, y que cada legislador se pudiese llevar la información que estaba requiriendo, ¿no? Porque, bueno, eso también le sirve para informar en su provincia o para pensar proyectos de ley o para, bueno, saber específicamente cómo está el gobierno y qué es lo que está haciendo en materia de políticas públicas. Clarísimo. Te pido una reflexión, te cambio de tema. ¿Sí? Bueno, te pido una reflexión de un tema, el intento de magnicidio, pero el intento de magnicidio no solamente en la investidura de la vicepresidenta, pero como vos trabajás las cuestiones de género y demás, en estos discursos de odio, había discursos de odio que tenían un contenido machista, ¿no es cierto?, por los distintos epítetos que se pronunciaban hacia la vicepresidenta, y termina en algo que ya, mira, cada vez surge un nuevo eslabón negativo en cuanto... a que no era un loquito suelto, como que no era un loquito, decir la oposición. La teoría del loquito suelto que actuó por las suyas, por lo que viene... Se desvanece. Y te digo más, desde el punto de vista periodístico, que un periodista de La Nación, como es el caso de Carlos Pagni, aporta inclusive en su editorial más elementos... Y muchas preguntas también, sí, ¿no?, muchos interrogantes, más elementos. O sea, entre los elementos, ¿cómo hacen Nicolás Carrizo? ¿Cuántos copitos está vendiendo Nicolás Carrizo para pagarle los honorarios a este abogado que interviene en mucho lobby político y en tareas de inteligencia? Creo que en la Cámara de Senadores o Diputados, no sé cuál de las dos, estaba este abogado en una de las comisiones, ¿no? Pero contanos un poco vos, desde los discursos de odio y la perspectiva de género, cómo viste esto que desencadenó, bueno, en estas imágenes que son impactantes, sí, ¿no? Dos cuestiones. Una, que obviamente apelamos a que la justicia realmente investigue y llegue a lo profundo de esta red, si es que hay red, y que todos creemos que realmente no hay un loquito suelto, porque, bueno, por lo que vos bien decís, ¿no? Incluso cómo hacen para pagar abogados, que por lo que dicen los medios de comunicación también son muy caros. Y segundo, y que lo decíamos un poco el sábado en el encuentro de mujeres de Loma, ¿no? Un magnicidio que además es como un intento de femicidio, ¿no? Porque sí, ahí estamos viendo las imágenes, realmente uno las ve del jueves, y son 1 de impactantes. septiembre. Sí, realmente es
es impactante y es esto, un magnicidio, femicidio, ¿no? Un intento de femicidio, porque es hacia una mujer, también es por motivos de género, ¿no? Sí, además sí. de que está encadenado a los discursos del odio. Y sabes los adjetivos hacia la vicepresidenta eran de género. De género todos, hace mucho tiempo, ¿no? Sí, digamos, sí, sí. No es que hace un mes, hace muchos años que viene, se sostiene en el tiempo. Que se viene sosteniendo en el tiempo toda esta difamación de la vicepresidenta, que además es una estratega, es una de las dirigentes políticas más importantes que tiene en la Argentina y que tiene América Latina. Y por otro lado, sabes que estos días, hace poco se cumplieron, el 12 de septiembre se cumplieron 100 años del nacimiento de Antonio Cafiero, sí. Que lo hemos recordado mucho en las últimas semanas y además lo hemos recordado también por el acuerdo democrático, ¿no? Que supo construir en la década del 80 con Alfonsín, o sea, que fue quien se acercó a Alfonsín cuando fue el intento de levantamiento de los Carapintadas. Y en esto de homenajearlo y de recuperar sus obras, Antonio Cafiero escribió el libro Militancia sin tiempo. Y en el prólogo, justamente el prólogo, uno de los prólogos es de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011, cuando Cafiero edita ese libro. Y Cristina ahí hablaba de que en el siglo XXI, habíamos logrado reconstruir el hacer político, no lo voy a decir textual, pero la idea es que el hacer político se había construido eliminando la dialéctica del amigo-enemigo para hacer política. Y bueno, pareciera que ahora, con estos discursos de odio, eso está en vilo, ¿no? Y que por eso la Plaza de Mayo también se llenó, no solo por la defensa de Cristina y por lo que había sucedido el 1 de septiembre, sino también por el valor que tiene para nosotros la democracia, ¿no? La justicia, la democracia, que casualmente el año que viene vamos a cumplir 40 años, 2023 vamos a tener 40 años de la vuelta a la democracia después de la última dictadura cívico-militar. Entonces, bueno, es como que nos pega fuerte en todo sentido, porque es nuestra dirigente política, nuestra vicepresidenta, 2 vicepresidentas, que la vienen hostigando hace muchísimos años desde los discursos de odio y que además viene a romper algo que para nosotros es muy caro el sentimiento de los argentinos y las argentinas, este intento de ir hacia su figura porque es atentar contra la democracia, ¿no? Sí, sí. Y este atentado contra la democracia, te pido una reflexión final, saliendo ahora suponiendo que el género hubiera sido masculino, ¿no es cierto? Porque también dijeron, en uno de los audios que se dio a conocer esta semana, uno de los candidatos era el jefe de la Cámpara, referido a Máximo Kirchner. Sí, y el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, también dijo que recibió amenazas. También, ¿no? Alberto Fernández. Pero yo digo desde la oposición. No tienes un llamado a la reflexión, muchachos. ¿Puedo ser yo también integrando a la oposición si se alimenta este tipo de cultura? Sí, porque los loquitos están de todos lados de la grieta. Por supuesto, y por eso también la vicepresidenta y el presidente están llamando al diálogo, ¿no? Están llamando a la oposición a reflexionar. Por esto mismo que te digo, nosotros lo más valioso que tenemos para hacer política es la democracia. Es el voto popular. Sí. Y son nuestras instituciones democráticas. Sí. Entonces necesitamos con la oposición llegar a esos acuerdos, como digo, cuando fue el intento de alzamiento Carapintada, donde se reunieron, ¿no? Alfonsín, Cafiero, peronistas radicales, hacer un consenso y un acuerdo. Bueno, si vemos que ahora se está resquebrajando, necesariamente tenemos que convocar a la unidad nacional, saltar la grieta, porque lo que está en juego son las instituciones de la democracia y es el destino de los argentinos y las argentinas. No hay vuelta. Cecilia, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Señores, un pequeño corte. En la próxima parte del programa vamos a hablar de política, a ver qué es lo que pasa. Una de las preguntas que nos hacemos es, después de este intento de magnicidio, ¿se fue la política para los extremos? En instantes lo vamos a tener a un analista político. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Bueno, estamos ahora con Pedro Buicio, analista político, integrante de la consultora 3.0. Ustedes la han visto acá, Gila Vilker, bueno, de distintos integrantes de 3.0. La primera pregunta que te hago, Pedro, es ¿qué pasa después del intento de magnicidio? Habíamos pensado que después de la pandemia íbamos a estar más comprensivos. Después del intento de magnicidio iba a haber más comprensión entre las divergencias políticas y, sin embargo, los estudios políticos dicen que se extremaron los puntos de vista. Sí, efectivamente, es como vos lo señalás, estaba esta hipótesis dando vuelta de si podía llegar a ser un punto de inflexión para que venga algo de otra naturaleza a partir de este intento de magnicidio. Lo cierto es que se profundizó la dinámica que veníamos viendo, de bronca hacia el gobierno. Básicamente eso es el escenario. Cuando hacemos estudios cualitativos, lo que nos encontramos en la boca de la gente es mucha indignación, mucha bronca a partir de, sobre todo, la agenda económica, lo que podríamos llamar agenda económica sobre todo que se piensa en primera persona, digamos, qué es lo que me está pasando a mí en el día a día, y eso me parece que está en consonancia no solo con este episodio que vivimos hace una semana, sino también con los números de la inflación, la situación económica que realmente está bastante complicada, y esto que ocurrió, este intento de magnicidio, en lugar de reordenar el clima y de decir, bueno, paremos un poco la pelota, lo que vino a decir es, un poco sigamos por acá, extrememos. Lo que vemos es que... ¿Pero quién lo extrema? ¿La población o los políticos? Lo que nosotros vemos es que los políticos que tuvieron una reacción más adversa, digamos, que por ejemplo no acompañaron y que no se pronunciaron en relación, o que tuvieron pronunciamientos más esquivos, los que comúnmente llaman los halcones, ¿no?, dentro de la oposición, hoy en día están teniendo una mejor posición de cara a la sociedad. Hay sectores sociales que los están viendo con mejores ojos. Habíamos visto, por ejemplo, el caso de Javier Milei, que también se recuperó después de una leve caída que había tenido meses anteriores. También está el caso de Patricia Bullrich, digo, por mencionar dos personas que no tuvieron una... Sí, que son núcleos duros, con esquemas de comunicación también duros. Exactamente. Y bien de derecha, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Esos son... ¿Pero qué quiere decir? ¿La población se vuelca a la derecha cuando ocurren estas crisis? Me parece que es sensible decir eso. Lo que sí está claro es que hoy en día son estos los sectores que están sabiendo capitalizar esta indignación que te mencionaba previamente. Digamos, y la pregunta, que yo sé que dentro del análisis político, pero los medios trabajan en la posverdad, en la construcción de la veracidad y demás, con lo que estamos viendo ahora. Bueno, hay ciertas ideas que, por supuesto, que resuenan en la cabeza de la gente y que tienen que ver con lo que se comunica. También sabemos, porque nos lo indican los estudios, que la agenda mediática a veces difiere y puede llegar a diferir mucho respecto de la agenda pública, ¿no? Claro. Entonces, diría ni una cosa ni la otra. Hay una instalación de temas, hay una instalación de encuadres desde los que se piensan esos temas, pero también, la ciudadanía hace su juego en todo esto. Sí. Y, bueno, ¿cómo estás viendo? Dijiste, situación económica, yo mencioné la apertura muy someramente, Fondo Monetario Internacional y demás. Este tema, bueno, es una deuda contraída por el gobierno anterior. El gobierno actual que tiene que enfrentar esta situación. El viaje sale de la agenda de toda la política, de la oposición. Bueno, muchachos, ganaron ustedes, le queda a ustedes arreglar los problemas que contrajimos nosotros. ¿Cómo lo ve la población eso? Bueno, ahí lo que estamos viendo, al inicio, digamos, del gobierno de Alberto Fernández, había quizás una comprensión más clara de que esta deuda efectivamente la había tomado el gobierno de Mauricio Macri, que el gobierno de Alberto Fernández estaba haciendo las gestiones como para mejorar, digamos, la situación en relación a la deuda. Con el tiempo lo que estamos viendo es que se está instalando un discurso de que en realidad la deuda es de la política, de que son los políticos quienes se tienen que hacer cargo de la deuda, y eso de alguna manera achata las responsabilidades y nos hace pensar en responsabilidades compartidas.
Eso se está instalando, me parece que es también parte del discurso antipolítica y me parece que tiene que ver con esta situación de indignación que te comentaba al principio. Y es algo que digo, para ir al caso del viaje que hizo recientemente el presidente. Hoy en día eso es una acción que el presidente no puede capitalizar políticamente porque no habla de una mejora de una situación concreta, sino que es parte de la misma gestión, digo, pensando en la cabeza de la gente, cómo lo está manejando, es parte de una gestión que todavía no, digamos, seguimos en el mismo pantano, podríamos decir. Bien, y la última pregunta es la siguiente. ¿La economía termina siendo un tema político? Sí, absolutamente. Sí. El principal responsable que se concibe, al menos desde la opinión pública, en relación a los temas económicos, hoy en día, es la política, ¿no? Digamos, por supuesto que hay una mirada crítica. La política, no, la economía. Claro. Digo, la economía en la política. Claro, sí, por supuesto. La gran agenda de la que se le reclama a la política hoy en día es la agenda económica. Ese es el principal reclamo y es el prisma desde el cual se piensa la política hoy en día. Bien. La última. La volatilidad, ¿viste? Cuando están las encuestas, todos lo conocemos y demás, los núcleos duros están prevaleciendo y demás. La volatilidad de los políticos, ¿sí? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Pueden crecer las Patricia Bullrich y los Javier Milei o tienen un punto que después empieza a declinar? Y de pronto uno escucha, dentro de la oposición, digo, una posición que planteó la vicepresidenta de la Nación, bueno, por el tema del atentado quisiera que hablemos con Mauricio Macri, y por otro lado Mauricio Macri que le responde con la Constitución en la mano. Obviamente sabemos que es una respuesta evasiva, una respuesta ilusoria, diciendo, bueno, vos no tenés la Constitución y yo la tengo. Bueno, contame un poquito ahí cómo ves esta volatilidad de la imagen de los políticos. Bueno, efectivamente la imagen de los políticos es muy reactiva a fenómenos como este, digamos. Cómo se posicionen en función de temas como este les permiten crecer o también decrecer. Hoy en día la dinámica nos indica una lógica de extremos, digamos, en donde el que se escapa al debate, el que dice no, o da este tipo de... O sea, no hay debate. Exactamente. La realidad es que hoy en día, si bien hay una demanda de cierta gestualidad de debate o de diálogo, en el fondo hay una... Estamos viendo... Discúlpame, te cambio los términos. Cuando decís gestualidad, significa en términos futbolísticos para la tribuna. Exactamente. Para la tribuna, debate. Vos lo mencionabas recién, lo que dijo Macri con la Constitución en la mesa así, es un gesto, digamos. Sí. Es decir, en el fondo no. Eso es lo que nosotros estamos viendo, que los núcleos duros, que son los que movilizan hoy en día, los que ordenan la política, están demandando. Bueno, el gesto de diálogo sí, ahora el diálogo concreto no se penaliza. Muchísimas gracias. A vos. Señores, un pequeño corte, quédate con nosotros. Bueno, señores, tenemos que comentarle que desde la Fundación Atilra hay muchísimas actividades académicas. Lo pueden ver en la propia página. Les menciono algunas de las actividades porque se suma a la diplomatura en la administración hotelera, la mujer rural hoy, taller de gestión y aseguramiento de calidad. Realmente una intensa es la filosofía y la misión que tiene la Fundación Atilra en esta intensa vocación de capacitar. Y ¿saben qué? También siempre Atilra está con los temas de salud. Y digo este compromiso de los temas de salud porque vamos a ver ahora un extracto que es muy sensible, muy importante para que todos tomemos conciencia de lo que se hace en materia de salud. Aquel video de aquellas personas que superaron el cáncer. Yo me despido de todos ustedes con este video. Nos vemos la semana que viene y obviamente el día sábado a las 23:30 horas en la edición especial. Mi nombre es Nelkis Fontaneto. A mí me declaran cáncer de cervix en junio. La biopsia estuvo en julio y bueno, me dieron la posibilidad de elegir el lugar donde quería hacerme rayos. Yo tuve un cáncer anterior que fue un cáncer de mama cuando mi hijo tenía 6 meses y los otros rayos me los había hecho en Santa Fe, por lo cual cuando se había inaugurado esta clínica
yo dije, ¿cómo no esperaron un poquito los rayos como para hacérmelo en la clínica de Atilra? Pero bueno, ya me había hecho y bueno, uno pide ese tipo de cosas y ocurrió que nuevamente tuve que hacerme rayos. Entonces, bueno, no pensé en otra cosa que hacérmelo directamente en la clínica de Atilra. La realidad de todo lo que fui viendo acá me demostró que realmente es un centro para recomendar, que tiene una tecnología realmente de último nivel. Yo tuve la posibilidad de ver tres niveles en realidad. La bomba de cobalto, que la hizo uso mi hermana, que tuvo 2 cánceres, ultimoma y un linfoma. Después los rayos de Santa Fe, que son totalmente diferentes a los que hay acá, y estos rayos. Y la verdad que yo me quedo con estos totalmente. El personal humano, incluso no sé cómo decirlo, pero confío mucho en esta tecnología y en todo lo que me ha explicado, cómo se ha manejado conmigo, un equipo excelente. Siempre me brindaron todo y la verdad que el apoyo que uno siente cuando viene acá es renovador. Te da esperanza, te da ganas y la verdad que lo que uno está pasando no es fácil y el día a día es como una montaña rusa de sensaciones en donde te levantás y decís, iré, no iré, y la verdad que acá uno encuentra como una familia. Y eso es lo más importante, que uno se siente acompañado, contenido y que uno está casi seguro que se va a sanar. Estoy feliz. Me teletransportaron. Hoy es mi último día y como mi último día, la verdad que pasó rapidísimo, pensé que me iban a pasar muchas cosas en el medio y la verdad que no. La verdad que mi cuerpo lo toleró bastante bien, no voy a decir que es fácil, pero que vale la pena. Estoy muy agradecido con Atilra y con todo el centro médico y sobre todo con ese aparato de última tecnología que no se puede explicar, que no hay ninguna mala sensación, es todo bueno.